Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos al primer video de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del Colegio King School, cuarto básico. ¿Cómo están niños? Un gusto de verlos. Hoy día hablaremos sobre los recursos naturales, específicamente qué son los recursos naturales, qué recursos tiene América y un poquito del desarrollo sustentable o sostenible. ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son aquellos recursos que el hombre extrae de la tierra para sacar un beneficio para sí mismo, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, aquí vemos en la imagen que hay verduras y frutas. Las verduras y frutas se cultivan en la tierra, ¿no es cierto? A través de una semilla, la planta crece, luego madura, el hombre lo extrae y luego lo podemos consumir en nuestras casitas, ¿no es cierto? Como las ricas manzanas, los brócolis, la coliflor, ajo, etcétera. Por lo tanto, el hombre está usando el recurso tierra, el recurso suelo, para poder ser utilizada y ser beneficiosa para nosotros mismos, para el hombre en sí. Acá vimos una vaquita, esta vaquita se extrae la leche y la leche la podemos tomar como leche líquida, ¿no es cierto? O se procesa como leche en polvo. También de esta leche se puede sacar productos lácteos como el yogur, el queso, el quesillo, etcétera. También de este animalito se puede extraer el cuero. El cuero el hombre lo utiliza para hacer zapatos de cuero, cinturones, cartera, billetera, etcétera, etcétera. Y por último la carne que consumimos unos días a la semana, ¿no es cierto? En forma de bistec, de cazuela, en forma de asadito, etcétera. Y en la última imagen vemos un minero, que el minero trabaja la tierra, extrae los minerales como oro, plata, hierro, y luego estos se transforman en joyas, en aros, en adornos. Por ejemplo, el cobre se utiliza mucho para hacer cable eléctrico. Usted sabe que todo el cableado que tiene nuestro país es a través del cobre, porque el cobre se utiliza para un conductor de energía eléctrica. ¿Cuáles son los recursos de América? Como aprendimos en el PPT anterior, América es un continente bastante grande, ¿no es cierto? Y este continente va de norte a sur, por lo cual tiene una gran diversidad de recursos, tales como el petróleo, el trigo, animales, peces, el oro, aceitunas, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible aquí nos enseña cómo debemos de cuidar nuestro planeta. ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son aquellos recursos que extraemos de la tierra, que sirven para beneficios propios, y estos recursos, estos recursos renovables son aquellos cuya cantidad pueda mantenerse o aumentar en el tiempo. Ejemplos de recursos naturales renovables son las plantas, los animales, el agua y el suelo. Algunos recursos naturales renovables son la biomasa, los bosques, la madera, restos de residuos de cultivo. Empezamos aquí a hablar de estos recursos específicamente que están aquí en la imagen. Primero las plantas. Gracias al proceso de la fotosíntesis nosotros podemos respirar, ¿no es cierto? Porque ellas realizan este proceso en la cual ellos transforman el dióxido en oxígeno. También de las plantas nosotros podemos sacar muchas cosas para comer. Por ejemplo, comemos todos los días, comemos plantas, tanto raíces, tallos, hojas y frutos, ¿no es cierto? Por lo tanto son bastante importantes. Además, con las plantas también muchos construyen ropas textiles, ¿no es cierto? Se va a los textiles y se convierten en ropa. También en los bosques se extrae los bosques, y en los bosques se saca la madera, y la madera sirve para construir casas, para construir muebles, mesa, estante y muchas cosas. Por lo tanto, debemos cuidar mucho las plantas. Acá las plantas van de la pequeña flor hasta los grandes árboles que tiene nuestro planeta. En cuanto al recurso animal, bueno, ¿por qué tenemos que cuidar los animales? Los animales, no solamente muchos de ellos nos dan comida, carne, como las cabritas, como las vacas,
las ovejas, etcétera, etcétera. Aparte de darnos carne, nos dan la leche, el cuero de su piel. También cumple un papel importante en el proceso ecológico de este planeta. Por ejemplo, hay animales que son polinizadores, como algunos insectos, como la abeja, y también los murciélagos, ¿ya? Así que tampoco tenemos que andar matando los animalitos. También otros controlan plagas. ¿Qué animales controlan plagas? Las arañas. Sí, las arañas. Aunque muchas veces le tenemos susto a las arañas, pero las arañas controlan plagas de mosca. Por lo tanto, si usted ve una araña, no es que nuestra casa esté llena de arañas, no. Pero no es necesario andarla matando siempre, sino que tenemos que tener algunas arañitas para que controlen las moscas que hay en nuestra casa. Por ejemplo, las águilas controlan la plaga de los ratones. Es decir, si nosotros a los ratones tenemos ratones y le damos veneno, estas águilas van a comer ratones envenenados y finalmente van a morir las águilas. Por lo tanto, para cazar los ratones y eliminarlos de nuestras casas, debemos ser de una forma natural si es posible, ya con una trampa y todo eso. Pero es importante que cuidemos los animales, ¿no es cierto? Y imagínense si eliminamos las águilas, los cazadores que les encanta matar animales muchas veces, si se eliminan las águilas, vamos a tener un aumento de ratones. Y al tener un aumento de ratones, tenemos la gran posibilidad de tener muchas enfermedades en nuestro país o en nuestro territorio. Por lo tanto, chicos, cuando vean un águila, no le tiren piedra, no hagan nada, sino que solamente observen su belleza, ¿ya? El suelo debemos cuidarlo como está ligado con las plantas, ¿no es cierto? El suelo debemos estar constantemente cuidándolo, es decir, no botando basura, no contaminando. Si usted se come un helado, por favor, el papel bótelo al basurero. Si estamos en la sala de clase y usted hace picadillo, recoja el picadillo, bótelo a la basura. Tengamos la conciencia de que tenemos que cuidar el suelo y el lugar donde estamos viviendo. ¿Por qué? Porque son recursos, el suelo es un recurso muy importante, el cual nos da alimento. Porque en el suelo se planta la planta, porque en el suelo está el arbolito, del suelo incluso estamos nosotros mismos. Por eso tenemos que tener nuestro suelo libre de contaminación, libre de residuos. El agua igual debe ser protegida, ¿no es cierto? Se decía que el agua era un recurso inagotable, pero como nos damos cuenta, el agua es un recurso que se agota. El problema es que acá en Chile ha llovido, especialmente en la región metropolitana, ha llovido muy poco, o en la zona centro ha llovido muy poco y tenemos escasez de agua. Yo creo que ustedes han visto los videos de los ríos que están secos, que los afluentes bajaron. Entonces es necesario que nosotros tengamos certeza y la convicción de que el agua es tan importante para la vida y debemos de cuidar cada gota de agua que sale por nuestra llave. Si usted ve una gotera en la llave, dígale al papá, a la mamá, por favor, arregla la llave, debemos cuidar el agua. Acá en este mapa conceptual vemos claramente los recursos naturales que son. Ya dijimos que eran todos aquellos recursos que el hombre utiliza para el beneficio propio. Y estos se dividen en renovables y no renovables. Los renovables se puede utilizar una y otra vez siempre cuando el hombre cuide su regeneración. En este caso tenemos que cuidar las plantas, los animales, el agua y el suelo. Y los no renovables, que es, al ser utilizados, no pueden ser regenerados, por ejemplo, los minerales y el petróleo. Por lo tanto, debemos siempre cuidar estos recursos. Seguimos hablando de los recursos renovables. Dice, son aquellos que la naturaleza ha renovado constantemente y generalmente en un plazo breve, pudiendo incluso aumentar si son explotados en forma cuidadosa y responsable. Acá está el suelo, las plantas, animales y el agua. Como yo dije anteriormente, el suelo debemos cuidarlo porque es la capa de superficie terrestre que es fértil y por lo tanto donde es posible el crecimiento de la vida vegetal. Si se sobreexplota, puede erosionarse o perder su fertilidad. Es decir, los campesinos tienen el pleno conocimiento de que si un año, una hectárea siembran papas, el otro año tienen que dejar descansar esa hectárea, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que pueda estar fértil, tienen que echarle también minerales y cuidar esa tierra. Otro ejemplo, la arena. Arena es un tipo de suelo, ¿no es cierto?
Cuando ustedes vayan a la playa, chicos, cuiden el lugar donde están, no boten la basura, no hagan un hoyito y entierren el papel de dulce, no hagan un hoyito y entierren el papel de helado, sino que tienen que tomar el papel, dejarlo en la cartera o en su bolso y luego llevárselo a la casa y botar esta basura o esta bolsa. Ustedes saben que muchos animales han sido contaminados o se han tragado una bolsa pensando en las tortugas que es una medusa. Y luego la tortuga se enferma porque en vez de medusa se comió una bolsa. Nosotros somos responsables, yo soy responsable, usted es responsable del cuidado del suelo. Plantas y animales pueden reproducirse y sobrevivir indefinidamente, sin embargo la sobreexplotación puede llevar al agotamiento temporal o permanente. Entonces, como ya les decía anteriormente, debemos cuidar las plantas, debemos de cuidar los animales. Acuérdense que los animales cumplen un proceso ecológico importante en nuestro planeta, no solamente porque son polinizadores, son controladores de plagas, sino también porque nosotros también, muchos de nosotros nos alimentamos de animales, ¿no es cierto? Porque somos omnívoros. El agua, el recurso vital para la vida, y por mucho tiempo fue considerado un recurso inagotable, pero si este se contamina, deja de ser adecuado para la vida de las personas, animales y vegetales. En alguna parte del mundo es un recurso muy, muy escaso. Y usted sabe, mucha gente en este momento está muriendo porque no tiene agua. Imagínense lo importante que es que nosotros aprendamos a cuidar este recurso. ¿Ya? ¿Qué son los recursos no renovables? La palabra lo dice, no renovables, que no se renuevan. El recurso no renovable, en cambio, son aquellos que existen en la naturaleza en cantidades determinadas, por lo que se va agotando lentamente a medida que se utilizan. Estos recursos se han originado en el proceso tan lento y que hace tanto tiempo que el ser humano no puede intervenir en su regeneración. A pesar de la abundancia con la que se encuentran algunos recursos naturales, todos aquellos pueden llegar a ser escasos o incluso agotarse si se explotan de manera acelerada y descontrolada, amenazando así la vida en el planeta. Los recursos naturales son, por lo tanto, limitados, por lo que todos tenemos la responsabilidad de protegerlos y cuidarlos. Recuerde que los recursos naturales son limitados, debemos de cuidar los bosques. Si los hombres talan bosques, tienen que volver a sembrar arbolitos pequeños para que estos vuelvan a crecer. Debemos cuidar la tierra, niños, debemos de cuidar el agua, debemos de cuidar el suelo y los animales. Acá habla específicamente de los recursos no renovables como el metal. Dice que el cobre, el oro, la plata y el hierro, junto con otros metales, se formaron hace millones de años por el proceso que originaron nuestra Tierra. Estos se concentran en yacimientos o concentraciones de minerales, los que pueden estar bajo la superficie terrestre. Petróleo, gas natural y carbón, los tres son recursos de orígenes fósiles, es decir, de la descomposición de la materia orgánica, minúsculos animales y plantas marinas, depositadas hace millones de años bajo la superficie terrestre, lo que desde el cual son extraídos en la actualidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestros recursos naturales, ya sean renovables o no renovables. Debemos tener conciencia que Dios nos dio un planeta hermoso para poder cuidar. Y depende de usted y depende de mí que este planeta siga estando hermoso para las futuras generaciones. Realice las siguientes actividades. ¿Qué diferencia existe entre los recursos renovables y no renovables? Expliquen. A ver, Claudio, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es la diferencia entre un recurso renovable y no renovable? Muy bien, Claudio. El recurso renovable es que se va renovando constantemente. En cambio, lo no renovable es que el hombre no los puede renovar fácilmente. Por ejemplo, los renovables, si yo estalo un árbol o saco un árbol, yo puedo poner otro arbolito, ¿no es cierto? En cambio, si yo extraigo oro de un terreno específico, ¿ya? De la tierra en el interior, yo no puedo ir a poner oro en la tierra, sino que ese recurso ya se fue. Entonces, para que se renueve ese oro van a pasar millones y millones de años. 2. ¿Ambos tipos de recursos requieren el mismo tipo de cuidado? Sí, ¿no es cierto? Debemos de cuidar
todos los recursos naturales. Acuérdense que les dije, debemos cuidar las plantas, los animales, la vegetación, debemos de cuidar el agua, debemos de cuidar todo lo que Dios nos ha dado. 3. ¿Se puede afirmar que todos los recursos naturales son de carácter limitado? Según el texto anterior decía que sí, ¿no es cierto? Todo tiene un límite. Antiguamente, cuando yo era pequeña, decían que el agua era un recurso ilimitado. Y ahora que soy adulta, me doy cuenta que de verdad que es un recurso limitado. Porque acá en la región, en la zona centro no ha llovido. ¿Por qué más? Porque hay mucha contaminación del agua. Entonces ahora yo me doy cuenta de que el agua es un recurso limitado, ¿no es cierto? El cual yo debo cuidar y ustedes deben cuidar. 4. ¿Qué medidas cotidianas piensa que se debe aplicar para poder proteger los recursos naturales? Den ejemplo de recursos y acciones para cuidarlos. Ya, vamos a dar un ejemplo. ¿Qué medidas cotidianas? A ver, Josefa, ¿por qué piensas tú que debes de cuidar el suelo? Muy bien, para que no esté contaminado. ¿Qué más? ¿Y qué acción podemos hacer para cuidar el suelo? Correcto, Josefa, debemos estar limpiando constantemente los papeles al basurero. Si, por ejemplo, no tirar aceite en el suelo. Muchas veces la mamá hace papas fritas o hace pescado frito. Ese aceite que ya se convirtió en un aceite saturado, meterla en una botellita, sellarla y luego guardarla y buscar en un lugar donde se pueda reciclar este aceite, porque este aceite se puede reutilizar, ¿no es cierto? Bueno, ustedes en sus tareitas me pueden dar más ejemplos de recursos que se puedan proteger. Yo después los reviso. Después 5. ¿Qué recursos renovables y no renovables distingue en tu entorno? Por ejemplo, donde yo vivo, en mi casa, yo tengo gallinas, tengo pollo, tengo perros, tengo pajaritos, tengo gato. Entonces, ¿qué recursos renovables tengo? La gallinita. La gallinita pone un huevo, ¿no es cierto? ¿Y yo qué tengo que hacer con esa gallina? Cuidarla. Le doy comida todos los días, le doy comida, le doy lechuga, le doy maíz, trigo. Entonces yo a mi gallina la tengo feliz para que me dé huevitos felices. ¿Qué otro ejemplo? Pajaritos. Yo tengo pajaritos. Tengo pavos reales, que son hermosos, son sus plumas bellas cuando en el tiempo de que el macho corteja a la hembra se ven maravillosas las plumas cuando el pavo real abre sus plumas y corteja a la hembra. Pero yo como cuido a mi pavo real, yo a mis pavos reales los tengo hace 15 años. Y sin embargo mis pavos todos los años están bien. ¿Por qué? No se enferman. ¿Por qué? Porque yo les doy agua, los cuido bien, les pico manzanita, les doy manzana y siempre estoy protegiendo y todos los años en la estación de verano, el pavo real, el macho, me regala unas lindas plumas para poder decorar mi casa o para poder regalar. ¿Ya? Dice ahí, ¿qué recursos no renovables veo en mi entorno? El recurso no renovable que hay dentro de mi casa, en mi hogar, es el oro. Tengo un anillo de oro que cuando me casé hace muchos años, mi esposo me lo regaló como un signo de señal de que somos un matrimonio. Y llevo muchos años de casada y yo todavía tengo mi anillo de oro, que para mí es muy significativo, ¿no es cierto? Y para todas las que usamos el anillo de boda es significativo en nuestras vidas. ¿Qué otro recurso no renovable tengo en mi casa? Tengo el termómetro, niños. Dentro del termómetro, en el capilar, en la parte que está dentro del termómetro, hay un metal que se llama mercurio, y este mercurio es líquido. Y yo ocupo este termómetro cuando uno de mis hijos tiene fiebre. Entonces yo le pongo el termómetro debajo de la axila y veo, oh, ya mi hijo tiene fiebre, le tengo que dar algún medicamento para que le baje la fiebre o tengo que darle más agüita, ¿me entiendes? Entonces, esos recursos yo tengo en mi casa. ¿Qué recursos tienes tú en tu casa? Házmelo saber a través de las tareas. Después dice, reflexiona cómo tu experiencia te ha ayudado a comprender el carácter limitado de los recursos naturales y con ello la necesidad de cuidarlos. Chicos, ¿cuál es nuestra experiencia al comprender que Dios nos dio un mundo maravilloso, con árboles, con plantas, con animalitos, con vegetación, con mariposas, tantas cosas, con peces, tantas cosas que hay en el mar, tantos seres vivos, y todo eso tenemos que cuidarlo, chicos. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero eso depende de ti.
Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, niños.